Esto pasó hace una semana. Necesitaba escapar del estrés de mi trabajo como ingeniero ambiental. Así que decidí acampar en las montañas Apalaches, cerca de un lago antiguo. La gente hablaba de desapariciones allí, pero nunca pensé que me pasaría algo. Al llegar monté mi tienda. Era un lugar hermoso. El aire era fresco y el canto de los pájaros me relajaba. Pero, de repente, escuché un crujido en la maleza. Miré en esa dirección, pero no vi nada. Solo eran los árboles moviéndose. Pensé que podría ser un animal aventurero. Sin embargo, sentí que alguien me miraba. Eso me inquietó. Esa primera noche fue tranquila. Miré las estrellas brillantes. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el aire se sentía pesado. Decidí dormir un poco, pero en medio de la noche me desperté. Al principio todo estaba en silencio, pero luego escuché susurros lejanos. Son solo eco de la naturaleza, pensé, pero la inquietud creció en mi pecho y no pude volver a dormir. Al día siguiente, decidí caminar por la orilla del lago. Mientras exploraba, noté unas luces fugaces en la distancia al caer la noche. Eran como llamas danzantes, pero nunca se acercaban. Me pregunté si estaba imaginando cosas. Caminé hacia las luces. Mi corazón latía rápido, pero cuando llegué no había nada, solo silencio. Una noche decidí adentrarme más en el bosque. Encontré objetos extraños tirados en el suelo, un reloj oxidado y unas muñecas desgastadas. No sabía de dónde habían salido. Toqué una de las muñecas y sentí un escalofrío. Me dio miedo. Sentí que alguien me observaba. Aquella noche los susurros regresaron, pero esta vez eran más claros. Podía distinguir varias voces. ¿Qué está pasando aquí?, pensé. Regresé a mi tienda. El miedo me envolvía. La sensación de ser observado era aterradora. Miré cada sombra y cada movimiento en la oscuridad. Al cerrar los ojos, escuché algo detrás de mí. Era un susurro. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó. Me giré de inmediato, pero estaba solo. Decidí que debía irme. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a irse. Era como si el lugar tuviera un tirón extraño sobre mí. Los mitos hablaban de almas en pena y comenzaba a pensar que esos cuentos tal vez eran verdad. Pasaron unas horas y escuché el susurro nuevamente. Esta vez resonaba más cerca. «No deberías estar aquí», decía. Miré hacia la entrada de la tienda, pero no había nadie. Quería salir corriendo, pero no podía. Había algo en el aire que me mantenía atrapado. No soñé esa noche. Me quedé despierto, sintiendo cómo el miedo crecía en mí. ¿Estaba siendo parte de una historia que nunca quise escuchar? Al amanecer, todavía no había decidido qué hacer. Sabía que no podría quedarme más tiempo, pero también temía lo que pasaría si me marchaba. Las sombras que había encontrado ya formaban parte de mí. Podría escapar de ellas. Capítulo 2. Al amanecer, el sol comenzaba a calentar el aire, pero la inquietud seguía en mi mente. Decidí que necesitaba despejarme. Así que preparé una pequeña mochila con agua y algo de comida y salí a caminar. Sentía que el bosque, aunque hermoso, era un laberinto de secretos oscuros. Mientras caminaba, noté que las sombras parecían durar más de lo habitual. Las ramas de los árboles se movían, pero no sentía viento. Mi pulso aumentó y chaque crujido evocaba una sensación de desconfianza. Deseaba apurar el paso y volver a mi tienda, pero algo siniestro me mantenía curioso. ¿Qué otras cosas podrían estar esperándome en el bosque? Pasé un rato entre los árboles, mis pensamientos oscureciéndose. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos. Pensé que era otra persona, un campista como yo. Pero cuando intenté acercarme, la figura desapareció detrás de un árbol. Miré alrededor, pero no había rastro de nada ni de nadie,
Solo es tu mente, me decía intentando calmarme. Sin embargo, el eco de los susurros todavía resonaba. Decidí seguir caminando. Alcancé una parte más densa del bosque. Allí el suelo estaba cubierto de hojas muertas. Cada paso que daba resonaba. En ese momento sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Miré hacia atrás, pensando que alguien podría estar siguiendo mis pasos, pero solo vi la calma de la naturaleza. De repente apareció algo en el suelo. Era un objeto brillante. Me acerqué y al alzarlo vi que era una pequeña medalla. Tenía una inscripción desgastada que decía «Nunca olvides». No sabía de qué se trataba, pero la frase me hizo sentir inquieto. La guardé en el bolsillo, pensando que era un recordatorio de lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me heló la sangre. No pude evitarlo, corrí hacia la dirección de donde provenía. El sonido se detuvo tan rápidamente como había comenzado, dejándome con un silencio aterrador. Miré alrededor, buscando alguna señal, pero todo estaba en calma. Decidí que había tenido suficiente por un día. Regresé a la tienda con el corazón acelerado y el sudor frío corriendo por mi frente. Necesitaba pensar con claridad, descubrir lo que estaba pasando. Al llegar, descubrí que la entrada de mi tienda estaba un poco abierta. Me detuve en seco. Yo había cerrado la cremallera antes de salir. Entonces, un susurro helado cortó el aire. «Nunca deberías haber venido», decía. Giré sobre mis talones, esta vez sí con la mente llena de terror. No había nadie allí, pero la voz parecía estar justo al lado de mí. Una presión envolvía mi pecho mientras esa sensación de ser observado regresaba más intensa que nunca. Algo no estaba bien. Ya no podía quedarme allí. Saqué la medalla del bolsillo y la miré con atención. Aunque no podía entenderlo, algo me decía que tenía que irme. No solo por mi seguridad, sino para liberar a las almas que parecían atormentarme. Había descubrimientos por hacer y no podía ignorar la advertencia. Con pasos temblorosos, decidí que esa noche sería diferente. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, sabía que debía actuar. Me preparé para enfrentar lo que se manifestara. Podría ser una lucha por mi vida o una confrontación con lo desconocido. Poco sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. La noche prometía algo más que oscuridad. Capítulo 3. La oscuridad se cernía como una manta sobre el bosque. Las sombras de los árboles se alargaban y retorcían en direcciones que no podía entender. Agarré la pequeña linterna que había traído, pero dudé. ¿Serviría de algo? ¿Y si iluminaba algo que no quería ver? Sin embargo, la curiosidad y el miedo me empujaron a avanzar. Recorrí el camino que me había llevado de regreso a la parte más densa del bosque. A cada paso, el sonido de las hojas crujientes pareció amplificarse. La medalla en mi bolsillo me recordaba que no estaba solo, aunque deseara lo contrario. Mientras avanzaba, recordé el susurro. «Nunca deberías haber venido». Esas palabras me perseguían como una sombra a la luz de la luna. Detuve mis pasos. Estaba frente a una pequeña cueva, una abertura que nunca había notado durante el día. La curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué podía haber en su interior? Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué. La entrada era oscura, y sentí que una presencia maligna me observaba. No obstante, la medalla me empujaba a seguir adelante. Con la linterna iluminando el camino, entré lentamente. La cueva era más profunda de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de una extraña humedad, y las rocas parecían susurrar viejos secretos. Cada paso que daba reverberaba, haciéndome sentir como si estuviera perturbando algo sagrado. Recorrí el espacio hasta que vi algo a lo lejos, una débil luz que emanaba desde el fondo. Sin pensarlo fui hacia esa luz. Mis pasos se volvieron más cautelosos, y el aire se volvió denso. Entonces, la luz se extinguió. El silencio se volvió opresivo.
Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón. Mi mente empezó a imaginar cosas terribles. Tal vez sería mejor volver atrás. Fue en ese instante cuando escuché el susurro de nuevo, pero esta vez era más claro. «Nunca olvides». La voz resonó en la cueva y se mezcló con un eco que pareció burlarse de mí. A medida que mis manchas de sudor comenzaban a empapar mi frente, sentí un frío intenso en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. Vuelta alrededor, la linterna iluminó la cueva, y allí estaba, una figura espectral, con un rostro demacrado y ojos que brillaban como brasas. Era una abominación, una forma que me hizo temblar. Traté de gritar, pero no salió sonido. La figura avanzó lentamente, susurrando de nuevo: «Nunca olvides, ellos sufren, tú eres la clave». No sabía a qué se refería, pero mi mente estaba en un torbellino. Me di la vuelta y corrí. La figura no me persiguió, pero la sensación de que estaba ahí, viéndome, era implacable. Salí de la cueva y me di la vuelta hacia el bosque. No sabía qué hacer. La medalla ardía en mi mano y las palabras flotaban en mi cabeza. Entonces una fuerte ráfaga de viento atravesó los árboles y las hojas comenzaron a crujir vigorosamente. Miré hacia atrás una vez más y vi que la figura había desaparecido, pero el aire seguía cargado de presencias. Tenía que descubrir lo que significaba la medalla y por qué esas almas estaban atormentadas. Regresé a mi tienda, tensando cada nervio, sin saber qué más me deparaban las horas de la noche. Mientras trataba de recuperar el aliento, una reflexión aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si nunca debería haber venido? Sin embargo, no podía darme por vencido. El misterio agazapado en el bosque exigía una respuesta. No podía detenerme. Había algo más en juego, y no iba a dar la espalda a lo desconocido sin luchar. Con un nuevo propósito, supe que, al amanecer, todo cambiaría. La medalla en mi bolsillo era solo el principio. Capítulo 4. La luz del amanecer filtraba tímidamente entre las hojas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. Me desperté con la sensación de que había algo vital que debía hacer. La medalla en mi bolsillo parecía quemar más que la noche anterior. La figura en la cueva seguía apareciendo en mis pensamientos como una cadena que no podía romper. Decidí regresar al lugar de la cueva. Mientras caminaba, el canto de los pájaros me sonaba lejano, casi como un eco de otro mundo. A pesar de la aparente paz del bosque, sentía que una sombra me seguía. Cada hoja que crujía bajo mis pies sonaba a advertencia. ¿Qué era lo que realmente acechaba en estos bosques? Al llegar a la cueva, una rara calma me invadió. La entrada oscura parecía haber cambiado. No había silencio. En su lugar, un murmullo envolvente parecía fluir desde adentro. Esas voces susurrantes eran casi familiares, como si me estuvieran llamando. Sin pensarlo, di un paso adelante. La luz de la linterna me guiaba de nuevo. Esta vez el aire era más frío y una neblina espesa comenzó a formarse. Caminé más despacio, sintiendo que cada paso era un acto de desafío. Tú eres la clave. Las palabras de la figura reverberaban en mi mente como un mantra. Caminé más profundo. La cueva se abría ante mí como un laberinto. Finalmente llegué a una cámara amplia, donde la luz pareció cobrar vida, iluminando símbolos en las paredes. Eran extraños, casi como runas. Me acerqué a uno de ellos y una sensación punzante recorrió mi cuerpo. Era como si el símbolo estuviera conectado a la medalla y pude sentir un zumbido sutil en el aire. Intenté recordar lo que me había dicho la figura. Nunca olvides, ellos sufren. Pero, ¿quiénes eran ellos? Mientras me inclinaba más cerca, una sombra se movió por el rabillo del ojo. Me giré, lista para enfrentar lo desconocido. Pero no había nada. Solo el eco. Estaba a punto de darme por vencido cuando una corriente de aire gélido recorrió la cueva, y las runas comenzaron a brillar.
Entonces lo vi, una imagen difusa en la pared, como si alguien estuviese proyectando sus recuerdos. Eran rostros de personas, miradas fijas, llenas de angustia. Sudor frío me cubrió la frente. Tenía que hacer algo. La medalla en mi mano parecía latir al mismo ritmo que esos rostros. Miré hacia las runas y empecé a trazarlas con mis dedos. La luz creció, llenando la cueva, y los murmullos se intensificaron. «¿Recuerda?», resonó una voz, no la misma de antes, sino más distante como un eco de lo inconcebible. La figura apareció de nuevo ante mí, más definida esta vez. «Debes liberar sus almas. Ellos nunca dejaron este lugar porque tú no has asumido tu papel». «No entiendo», respondí sacudiendo la cabeza. «¿Qué papel?» «Eres el faro», dijo. «Utiliza la medalla». En ese instante, la imagen de los rostros cobró vida, y pude sentir sus emociones, su desesperación. Sin saber cómo, levanté la medalla hacia ellos. La luz rebotó y creció, abrazando la atmósfera con un calor reconfortante. Pero justo cuando pensé que la respuesta estaba al alcance de mi mano, la cueva comenzó a temblar. Un estruendo resonó y fui empujado hacia atrás. Las runas brillaban intensamente, pero mientras luchaba por mantener la medalla fija, sentí cómo se deslizaba de mi mano, cayeron al suelo y la luz se desvaneció. En ese momento, solo pude pensar en un hecho aterrador. La oscuridad que acechaba el bosque no estaba solo fuera de mí. Había algo en mí que se resistía a enfrentar la verdad. La cueva, el bosque, todo estaba en juego. La figura estaba de pie, y su rostro se torció en una mueca. «No te detengas, ellos dependen de ti». Volví a prepararme para enfrentar el misterio, pero esta vez sabía que cada decisión podría cambiar todo. ¿Podría, de verdad, ser la clave para liberar esas almas atormentadas? Capítulo 5. El eco del temblor aún resonaba en mis oídos cuando me di cuenta de que las runas ya no brillaban. La oscuridad había engullido la cueva, y todo lo que había sentido momentos antes parecía un recuerdo lejano. Me senté en el suelo, con la medalla entre mis manos, buscando una respuesta que no llegaba. La figura había desaparecido, y las emociones de los rostros aún danzaban en mi mente como sombras. ¿Por qué no podía recordar? Sus miradas me seguían, llenas de angustia. El silencio era ensordecedor, pero el murmullante eco de aquellos que habían estado atrapados aquí parecía incentivarme. Tenía que actuar. Recogí la medalla del suelo y la sostuve con fuerza. Sintiendo su frío, se me ocurrió que debía intentar lo que había hecho antes. Respiré hondo y levanté la medalla de nuevo, dispuesta a trazar las runas en el aire. Pero antes de que pudiera comenzar, un susurro helado me sacudió. «No estás sola». Me giré rápidamente, mis ojos buscando cualquier cosa en la penumbra. Entonces vi a una figura borrosa, un poco más allá de la entrada de la cueva. «¿Quién eres?», grité, aunque en mi pecho latía el miedo. La figura se acercó, y la luz de la linterna proyectó su sombra. Era un hombre, su rostro pálido y triste. «Vine a ayudar», dijo, su voz entrecortada. «No te detengas. Ellos esperan». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», pregunté sintiéndome más confundida. «Las almas», respondió con un gesto hacia las runas. «No solo están atrapadas, están en pena. Te necesitan». Mis manos temblaron. ¿Por qué yo? Todo esto era demasiado. ¿Por qué yo? «Porque eres la única que puede hacer el vínculo», interrumpió él. «Si no actúas pronto, todo se perderá en la oscuridad». La cueva comenzó a vibrar de nuevo, como si el mismo lugar estuviera consciente de nuestro miedo. La figura se desvaneció, y de repente las runas comenzaron a brillar tenuemente. Sentí una oleada de energía, y sin pensarlo más, dibujé las runas en el aire con la medalla. La luz creció de nuevo,
pero esta vez tenía un nuevo propósito. Las imágenes de las almas ya no eran borrosas, eran rostros familiares, historias de vidas truncadas que necesitaban ser escuchadas. Me acordé de la voz de la figura, recuerda. Decidí hacer lo único que podía, hablar. «Estoy aquí», grité, mi voz resonando en la cámara. «Voy a ayudaros. ¿Queréis ser libres, verdad?» Instantáneamente, la luz se hizo más intensa, y los murmullos se transformaron en gritos de esperanza. La vibración aumentó, empujándome hacia atrás. La cueva no se estaba derrumbando, estaba liberándose de una carga que llevaba demasiado tiempo, pero sentí que algo oscurecía la luz. «Detente», ordené, tratando de conjurar fortaleza. La sombra se alzaba, desafiando el brillo. Sabía que debía actuar rápido. Levanté la medalla más alto, enfocando toda mi energía en ella. Tenía que ser el faro. Justo cuando la oscuridad parecía lanzarse sobre mí, una voz resonó en mi mente. «Conéctalos. Usa el poder de su sufrimiento». En ese momento entendí. No solo necesitaban liberarse, debían ser escuchados. Empecé a murmurar los nombres que conocía, aquellos perdidos en la historia de la cueva, insectos invisibles al ojo del mundo. La luz reventó, llenando la cueva con un destello casi cegador. La sombra retrocedió, pero no completamente. Logré ver más rostros, los de aquellos que habían estado atrapados. Esta vez no solo sentía desesperación, sino también una chispa de alivio. «Sí», grité, «esto es lo que deseáis, la libertad». La oscuridad se retorcía, y mientras más crecía la luz, más se desvanecía su forma. Con un último esfuerzo, trabajé con cada runa que había visto, asegurándome de que cada destello absorbiera la oscuridad. La cueva comenzó a temblar con fuerza, pero estaba decidida. Ellos merecían ser libres. En un instante, la sombra se disolvió en un grito que resonó en todo el lugar, y de repente todo se detuvo. La luz se desvaneció gradualmente, y cuando se apagó por completo, una calma profunda envolvió la cueva. Pero entonces, una preocupación me invadió. Aunque había enfrentado lo desconocido, habría sido suficiente para liberar a todos. Al mirar hacia las paredes, noté nuevos símbolos apareciendo en la piedra. «Esto es solo el comienzo», pensé con inquietud. «¿Qué significan?» Y justo cuando comenzaba a absorber lo que estaba sucediendo, escuché un susurro. Este provenía de la salida. «No has terminado». Mis manos instintivamente aferraron la medalla. Tenía que estar lista para lo que vendría. Capítulo 6. El susurro no dejaba de resonar en mi mente mientras intentaba orientarme en la penumbra. A medida que el eco se alejaba, la preocupación crecía en mi pecho. «No has terminado». ¿Terminada? ¿Qué más se esperaba de mí? Tomé un respiro hondo y traté de calmar el temblor que sentía en mis manos. Más símbolos brillaban en las paredes, cada uno más intrincado que el anterior. ¿Representaban nuevas almas? Más historias que necesitaban ser liberadas. Algo en mi interior me decía que no podía ignorar aquellos símbolos, que debían guardar alguna clave para lo que se avecinaba. Me acerqué a la pared más cercana, tocando los símbolos con la yema de los dedos. Era como si un pequeño impulso eléctrico recorriera mi cuerpo. La medalla en mi mano comenzó a vibrar, resonando con los símbolos. ¿Estaba conectando con ellos? Era posible que estas runas no solo fueran un medio para liberar a las almas atrapadas, sino también un camino hacia algo más. Entonces, de la penumbra frente a mí, vino una brisa fría. Me volví rápidamente, sintiendo mi corazón latir más fuerte. La figura del hombre pálido apareció de nuevo, tan etérea como antes, pero su gesto era más urgente. «No puedes quedarte aquí. Ellos vendrán si no te apuras». «¿Quién vendrá?», pregunté.
un nudo de miedo en mi estómago. ¿Qué más tengo que hacer? Las sombras que hemos atado no se rendirán fácilmente, respondió él, su voz temblando como un eco. Debes buscar la fuente de su dolor. Tienen un lugar escondido en esta cueva. Ahí está la clave. ¿La clave para qué? El desasosiego empezó a envolverme de nuevo. No tengo tiempo. Recuerda las visiones que has visto, dijo él. Las runas te guiarán, pero debes tener cuidado. No todos los espíritus están listos para liberarse. Algunas son hostiles. Las palabras lo golpearon como un ladrillo. Hostiles. ¿Qué significaba eso? No había estado preparada para eso. Sin embargo, no tenía opción. Tenía que intentar ayudar a aquellos que aún podían ser liberados. La atmósfera en la cueva se volvió densa. Un susurro, apenas audible, parecía surgir de las sombras. No lo hagas. Sin pensarlo, apreté la medalla en mi puño. Siempre hay una salida, murmuré para mí misma, recordar las palabras del hombre pálido. Con determinación, me adentré más en la cueva, siguiendo los símbolos que ahora brillaban intensamente en las paredes. Cada paso resonaba en el suelo y el ambiente parecía cambiar. Me sentí transportada a un tiempo en el que las almas habían vivido y las sombras danzaban a mi alrededor. Podía ver fragmentos de sus historias, recuerdos ocultos que reclamaban ser reconocidos. De repente algo me hizo detenerme. Al fondo de un túnel, más oscurecido que el resto, vi una figura que se movía. Era más alta, y aunque difusa, emanaba una sensación de antagonismo. El terror me invadió, pero en lugar de huir, luché contra el miedo. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La figura se giró, revelando un rostro distorsionado y furioso. No puedes entrar. Este es mi hogar. El aire se volvió helado y sentí que la medalla ardía en mi mano. Sabía que tenía que actuar rápido. No estaba lista para enfrentar a esta sombra, pero tampoco podía dar marcha atrás. De repente, las runas empezaron a brillar más intensamente, como si supieran que el momento de actuar había llegado. Tocando la medalla al pecho, grité: «¡Soy la que puede liberarles! ¡Dejadme pasar!». El ser dio un paso adelante, su forma retorciéndose en un torbellino de sombras. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí. La cueva temblaba de nuevo, y me di cuenta de que este enfrentamiento no solo era por mí, sino por todas las almas que había visto. Mientras la figura oscilaba, una risa helada resonó a mi alrededor. No será tan fácil. Y en ese instante, supe que debía enfrentar esta oscuridad y encontrar el lugar escondido. No había vuelta atrás. Capítulo 7. El aire a mi alrededor se crispó, y la risa resonó en mis oídos como un eco lejano. La figura oscura avanzó, y su forma se desdibujó entre las sombras, como si las sombras mismas intentaran consumirla. No podía retroceder, no ahora que tenía la medalla y un propósito. «¿Qué es lo que realmente guardas?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que me invadía. «¿Por qué te resistes? ¿Qué te ata a este lugar?». Las sombras parecieron retorcerse a su alrededor. «No entiendes. Este lugar es mío. Cada alma que buscas es parte de mi historia. No me dejarás ir tan fácilmente». Mis manos temblaban, pero la medalla seguía caliente, resonando con un poder que apenas comprendía. «Te ofrezco la libertad. No necesitas quedarte aquí», dije, sintiendo que este intento de diálogo era mi última oportunidad. «Tus historias merecen ser escuchadas». Un silencio llenó el espacio entre nosotros, seguido de un susurro tembloroso. «Libertad. La libertad trae consigo el olvido. No quiero ser olvidado». «Preferirías seguir aquí por la eternidad, sufriendo, en lugar de arriesgarte a ser olvidado», replicó. Mis palabras se convirtieron en un grito interior, mientras mi mente buscaba una salida. «Las almas que has atrapado están sufriendo también.
¿No sientes su dolor? Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, inquietas. Algo en mí se encendió. Era un atisbo de esperanza. Puedes ser parte de algo más. Ayudar a otros a liberarse puede darte paz, y en esa paz vivirás por siempre en sus recuerdos. La figura pareció dudar. Su rostro distorsionado mostró un destello de lo que pudo haber sido un ser humano, una chispa de vulnerabilidad. ¿Y si no tengo más historia que contar? ¿Qué pasará si me olvido de quién soy? La conexión entre la medalla y los símbolos se intensificó, iluminando mi camino. Las runas comenzaron a brillar en respuesta a su excitación. Las historias no se pierden, se transforman. Permíteme ayudarte a encontrar la tuya de nuevo, le ofrecí. Me estaba pasando más que a mí. Era un momento de verdad y posibilidad. Por un instante, la figura se detuvo, observándome. La desesperanza y el miedo comenzaron a mezclarse en su expresión. ¿Qué debo hacer?, preguntó al fin, sus palabras llenas de miedo. Deja que te guíe, respondí, intentando que mis palabras sonaran reconfortantes. Deja que el brillo de estas runas despierte lo que está enterrado en ti. Suéltate, déjame ayudarte. Las sombras empezaron a moverse lentamente alrededor de su figura, como si buscara liberarse de un peso antiguo. Las runas emitieron una luz brillante, creando un camino luminoso hacia el mismo corazón de la cueva. Sin embargo, cuando di un paso hacia adelante, una fuerza oscura se abalanzó sobre mí. Los ecos de otros murmullos llenaron el aire. No te lo permitiremos. Este lugar es nuestro. No te dejarán entrar. La risa helada resonó de nuevo, pero esta vez más fuerte, como si el lugar mismo estuviera en contra de mí. El momento se arrastraba, y la figura que antes vacilaba nuevamente se volvió distante y amenazante. El terror se apoderó de mí. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. ¡Ayúdame!, grité, pero el eco de mis palabras se perdió en la intensidad de la oscuridad que me rodeaba. Las sombras lanzaron un ataque frontal, y su recta forma se difuminó entre un torbellino de quimeras. La medalla brilló con todo su ardor, y decidí que tenía que actuar antes de cerrar la puerta a las almas que necesitaban mi ayuda. Y ahí fue cuando sentí la conexión, las historias, las almas, el poder de la medalla. Todo se unió. Liberad las sombras, dejad que sigan adelante. El rugido de la resistencia se intensificó, pero el brillo del medallón era un faro en la oscuridad. Empecé a entender que podía ser el puente, el hilo conductor entre la esperanza y el olvido. Fue el momento de actuar. La cueva temblaba a causa del choque entre la luz y la sombra. No estoy sola, nunca lo estuve. Los murmullos crujieron, y su feroz murmullo se transformó en un grito que resonó en mi mente. Un nuevo recuerdo emergió, pero esta vez no era solo el mío. Era una conexión profunda, un impulso que llenaba el espacio. Y mientras la sombra se abalanzaba hacia mí, sabía que estaba por descubrir la verdad oculta en la cueva. La oscuridad podría intentar consumirnos, pero yo lucharía por cada historia que pudiera rescatar. La batalla apenas comenzaba y me negaba a rendirme. Capítulo 8. El aire frío era un recordatorio implacable de mi posición. Las sombras giraban, tejían un laberinto de incertidumbre mientras el poder del medallón surcaba mis venas. «Almas perdidas, escuchen», grité, consciente de que cada palabra podría ser el hilo que conectara mi destino con el de aquellos que sufrían en esta cueva. El eco de mi voz resonó como un faro en la oscuridad. Sintiendo la conexión, cerré los ojos por un instante, dejando que la energía del medallón fluyera a través de mí. Las runas brillaban como estrellas en una noche sin luna, y en ese instante las sombras comenzaron a desprenderse de su gris opresor. La figura oscura, antes distante, ahora parecía inclinarse hacia la luz, como una flor sedienta de sol.
Este es tu momento, le dije a la figura. Tus historias aún viven en la memoria de aquellos que te han amado. Cada palabra era una promesa de redención y esperanza. Permíteme recordarlas por ti. Las sombras no estaban dispuestas a ceder tan fácilmente. Una oleada de resistencia me golpeó, una mezcla de risas y gritos que resonaban en mi mente. Sentía como si las sombras intentaran asfixiarme con cada palabra que pronunciaba, pero no cedería, no podía. Recuerdos, ven a mí, grité a las sombras que se agitaban a mi alrededor. Fue entonces cuando sentí una presencia diferente, una sombra más justa, un murmullo más cálido. Yo soy Elina, dijo con una voz tenue pero clara, una de las almas atrapadas aquí. Al escuchar su voz, una determinación renovada corrió por mí. Elina, cuéntame sobre ti, insté. Tu historia puede desbloquearme el camino hacia su libertad. Sentí que la medalla vibraba intensamente en mi pecho, como si empujara mi deseo de liberar a las almas. Fui una madre en esta vida, perdida en mis propios lamentos. Olvidé cómo amar, cómo dejar ir, confesó, su esencia tomando forma. El brillo de las runas iluminaba su imagen, dando vida a su dolor. No estás sola, Elina, dije con fervor. No tienes por qué resignarte a esta oscuridad. Hay vidas que te recuerdan, hay historias que necesitan ser contadas. La figura oscura retrocedió un paso. ¿Y si me olvido de los que amé?, cuestionó, la angustia en su voz resonando como un eco de mis propios temores. Tu amor vive en ellos. No puedes perder eso. Permite que la luz las traiga de vuelta, respondí, sintiendo que mi propio miedo se uniría al suyo. A medida que hablaba, las runas comenzaron a brillar con una intensidad deslumbrante. La figura oscura luchaba contra la corriente a medida que Elina se esforzaba por liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían presa. Pero su lucha también avivó la luz de la medalla, fusionándose en un torbellino de energía y esperanza. Pero de repente el clima cambió. Un grito desgarrador atravesó el aire, un llamado desesperado de otras almas atrapadas. «¡No te vayas, Elina! ¡No nos dejes aquí!», resonó como un inquietante aviso de que la lucha por su liberación aún no había terminado. Mis manos se aferraron a la medalla y su calor intensificó mi determinación. «Elina, no te detengas. Juntas podemos liberar a los demás». La figura vaciló, su rostro en el borde de la luz. Y entonces un nuevo recuerdo asomó en mi mente. El eco de risas de un campamento, el olor a tierra húmeda, un refugio de risas y cuentos bajo un cielo estrellado. De repente, las voces potenciales se multiplicaron y con ellas el camino a la redención. Sabía que debía actuar rápido. Las sombras estaban regresando, pero no podía dejar que mi miedo me dominara. «Uniros a ella, juntos podemos liberarlos», pedí, mi voz resonando como un canto. Fue un momento crucial. Las sombras gruñían, pero la luz del medallón comenzó a expandirse, creando una burbuja de energía a mi alrededor. Tenía que concentrarme. La figura oscuramente hermosa y Elina se encontraban en el centro de un embrollo de emociones y recuerdos florecientes. Pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente liberar a todas las almas, o estaban mis esperanzas destinadas a desvanecerse como las sombras que intentaban consumirnos? La lucha era inminente y estaba por descubrirlo. Capítulo 9. El aire se tornó aún más denso. Las sombras giraban como un remolino furioso. Susurros desgarradores llenaban el espacio mientras intentaban vencer mi determinación. «Elina, por favor, deja que te guíe», grité, sintiendo la presión de las voces perdidas aumentando a mi alrededor. Misteriosos murmullos persistían. «No te acerques, no lo intentes». Pero la luz del medallón seguía ardiendo, un faro de esperanza en la oscuridad. Justo cuando sentí que las sombras me empujaban hacia atrás, una risa aguda rompió el aire. «Lo lograrás»,
Pero nosotros también queremos ser escuchados, decía una voz desde la penumbra. En ese instante comprendí que había más almas vulnerables que solo Elina. La figura oscura vaciló otra vez, como si dudara entre permanecer o unirse a la luz. Mis manos comenzaron a temblar, pero tenía que aferrarme a lo que sabía. Cada uno tiene una historia que contar, y todas son importantes. Uníos, compartid vuestros recuerdos, la luz los traerá de vuelta. La imagen de Elina se llenó con colores vibrantes. «¡Mis hijos! ¡No quiero olvidarlos!», gritó, mientras un torrente de recuerdos emergía, llenando la cueva con visiones fugaces de alegría y amor. En ese mismo momento, sombras más pequeñas comenzaron a materializarse a su alrededor, atrapadas en la confusión. «¡Por favor!», imploré al medallón, sintiendo su calor palpitar en mi pecho. «¡Ayúdame a unir nuestras voces!». La luz se intensificó, y las sombras comenzaron a retroceder. Un eco de risas infantiles llenó el aire, seguido por recuerdos de noches de historias y fogatas. Sentía sus historias entrelazarse con la mía. «¿Puedes verlos?», preguntó Elina con ansiedad. «Mis pequeños, mis joyas perdidas». A medida que hablaba, sus formas flotaron al lado de ella, llenando la oscuridad con destellos de luz. Cada figura era un fragmento de su historia, una historia olvidada que finalmente podía ser recordada. Las sombras, aunque aún presentes, se drenaban de su poder. Pero en la esquina de mi visión, algo más se movió. Una silueta oscura, más alta y amenazante que las demás, comenzó a tomar forma. «No lo permitiré», resonó una voz profunda y escalofriante. Era una figura que había estado al acecho en las sombras, una presencia que nunca había sentido, pero siempre había temido. El medallón palpitó intensamente. «Esto es solo el comienzo», susurró Elina, su esencia iluminándose con una energía renovada. «Debemos actuar rápidamente. La oscuridad no se rendirá sin luchar». Mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo podemos ganar contra esto?», cuestioné, sintiendo la desesperación drenar mi coraje. «¿Qué más debemos hacer?». Aquel ser oscuro se reía de nuestro esfuerzo. Su risa resonaba como una tormenta en un día soleado. «Debemos compartir no solo nuestras historias, también nuestras verdades. Ese es el secreto», afirmó Elina. «Sus miedos y el nuestro son uno mismo. La luz llega cuando el miedo se enfrenta». Las sombras comenzaron a desgarrarse a nuestro alrededor. Thomas, un niño pequeño que había estado encerrado en la oscuridad, comenzó a cantar una canción que su madre solía entonar. Sus dulces notas llenaron el aire y al instante se sintió una sacudida en el espacio. La luz comenzaba a penetrar, mientras la figura oscura vacilaba, herida por la música. «¡Canta, comparte! ¡Cada historia cuenta!», grité, sintiendo que la luz se expandía como un incendio forestal. Pero justo cuando creí que estábamos ganando, la figura oscura se lanzó hacia mí, sus ojos llenos de rabia y desesperación. «¡No, no dejaré que se queden!», rugió, acercándose más. En ese momento la pregunta quedó clara en mi mente. ¿Podría realmente liberar a todas esas almas y enfrentar lo que, hasta ahora, había temido? Mi respuesta a esta lucha estaba a punto de ser revelada. Capítulo final. El caos se desató a mi alrededor. La figura oscura avanzaba con una intensidad aterradora y el eco de las almas atrapadas resonaba en mi mente. El medallón brillaba intensamente, su calor vibrante y familiar pulsando en mi pecho. Sabía que debía actuar, pero el miedo se aferraba a mí como una cadena. «¡No puedes detenernos!», rugió la figura, su voz llena de un resentimiento acumulado. «Este es mi reino. No te atrevas a desafiarme». «Pero no eres su hogar», respondí, apretando la medalla en mi mano. «Ninguno de ustedes es su hogar». Estaba hablando no solo a la sombra, sino a cada alma que había quedado atrapada, incluyéndome a mí.
El miedo no puede reinar aquí si afirmamos nuestras historias, dije sintiendo que la luz del medallón respondía a mis palabras. No dejaremos que el sufrimiento dictamine más historias. Entonces hice lo único que podía hacer. Cerré los ojos y dejé que las memorias de aquellos que estaban atrapados fluyeran en mí. Visiones de sus vidas, de sus risas y de sus lágrimas llenaron mi mente con un torbellino de emociones. Abrí mis ojos y dejé escapar un grito: «¡Recordad quiénes son! No olvidéis su amor». Las sombras comenzaron a dispersarse, pero la figura no se detuvo. Un grito de rabia salió de sus labios, resonando por la cueva. «¡No los dejes ir!». Pero su voz ya no llevaba el peso de su poder, solo se convertía en eco. Mientras las memorias de las almas se hacían más vívidas, vi a Elina sonriendo, rodeada por las creaciones de amor que había dejado atrás. Vi a los niños saltando entre las sombras, disolviendo sus miedos como niebla al amanecer. Ellos comenzaban a unirse a su madre, creando una luz cálida como la del sol. «¡Estamos juntos!», grité, sintiendo cómo ese vínculo se fortalecía. Las sombras titubearon y la figura oscura retrocedió, su forma se desvanecía, consumida por la luz que habíamos creado juntos. No más sombras, solo luz y amor. El brillo del medallón alcanzó un clímax, y con un último grito dejé que la luz estallara con todo su esplendor. La frontera entre la luz y la oscuridad se desdibujó, y en ese instante sentí que todas las almas eran liberadas. Las sombras fueron arrastradas, incapaces de resistir el poder de las historias que afloraban. La figura oscura desapareció en un grito de impotencia, mientras el eco de las almas liberadas llenaba el aire con risas y murmullos de agradecimiento. Todo aquel sufrimiento, todos esos años de encierro, finalmente se desvanecían, como el rocío a la luz del día. Cuando la tormenta se calmó, la cueva se transformó, llena de luz y calidez. Las runas brillaban con nuevos nombres, nuevas historias de quienes habían encontrado la paz. Un silencio profundo se instaló, uno lleno de esperanza. Era el momento de encontrar mi camino de regreso. Dando un paso hacia la salida, una calma me envolvió y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Aunque me sentía aliviada, no podía negar que algunas preguntas seguían flotando en mi mente. ¿Eran esos seres parte de mí o de la cueva? ¿Podía la luz perdurar o volvería la oscuridad a reclamar sus raíces? Sin embargo, una verdad ocupaba mis pensamientos. Cada historia contada, cada vida recordada era un paso hacia la sanación. Había pasado por algo extraordinario, y aunque la respuesta total se mantuviera en la penumbra, sabía que el poder de la memoria y el amor podrían cambiarlo todo. Mientras me alejaba de la cueva, con la medalla guardada como símbolo de mi conexión con esos seres, comprendí que nunca podría olvidar lo que había vivido allí. Y aunque algunas preguntas quedaran sin respuesta, al menos ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentar lo que vendría. Las montañas Apalaches no eran solo un lugar de sombras, sino también un refugio de luz, donde las almas, aunque perdidas, estaban listas para ser recordadas. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si la cueva aún es un lugar de sombras, o si la luz que encendí sigue brillando. Pero principalmente trato de no pensar en ello.